Buenas noches, bienvenidos a Punto Económico. El día de hoy tenemos 3 entrevistas bastante interesantes para la gente, digamos, los empresarios. La primera tiene que ver con la ampliación del régimen especial laboral para MIPES. Esto es importante para saber, para que los empresarios que son actualmente microempresas sepan, por ejemplo, si es que digamos, van a tener algún derecho adicional, un beneficio adicional que pagarle a sus trabajadores, digamos, porque se podría eventualmente derogar la ley, la ley inicial, MIPE, la ley inicial que definía, digamos, quiénes iban a ser las empresas que son microempresas. Eso también es importante para los trabajadores, debido a que podría eventualmente también implicarle mayores beneficios sociales a partir de la derogación de esta ley, o digamos, del término del vencimiento de esta ley. La segunda parte del programa vamos a hablar sobre los operadores económicos autorizados. El operador económico autorizado es una figura es una nueva figura que se ha establecido de cierta manera para darle mayores beneficios a aquellas empresas que operan, digamos, en el comercio internacional, para hacerle más ágil, más fáciles sus procedimientos, de forma tal que un tipo de premio, y la gente de la SUNAT nos va a venir a explicar un poco de qué se trata este operador económico autorizado. Y por último, en la última parte del programa, vamos a hablar sobre 2 emprendimientos en Internet apoyados por el esquema de Guaira, que es un esquema, digamos, de Telefónica, y son emprendimientos tecnológicos de jóvenes empresarios, y la idea es tratar de entender, digamos, cómo se hicieron estos emprendimientos, tratar de ver si es que de repente ustedes de alguna manera se ven reflejados y cómo estos emprendimientos probablemente en Internet representen una buena posibilidad de negocio. Así empezamos Punto Económico esta noche, dándole la bienvenida al señor Germán Lora. Él es socio del Estudio Payet y vamos a hablar sobre la ampliación del régimen especial laboral para MIPES. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Se ha hablado ahora, pues, de que posiblemente en julio, ya dentro de pocos meses, venza este régimen especial laboral que se dio por la ley 28015. ¿Qué implicancias podría tener? Primero, ¿qué significa este régimen? ¿Quiénes van a ser las empresas afectadas y cuál sería el efecto que tendrían? A ver, para hacer un panorama de la situación que se presenta. Antes de esta norma del año 2003 no existía ninguna norma que regulara un régimen especial de micro y pequeña empresa. Con lo cual los trabajadores que prestaban servicios para este tipo de empresas tenían un régimen como cualquier trabajador, un régimen común, un régimen con 15 sueldos al año, ¿no? Para fomentar la formalización de las micros se da la ley 28015 del año 2003, que crea un régimen temporal, un régimen laboral temporal, porque estamos en el aspecto netamente laboral. Y se crea un régimen temporal específicamente en su primer momento para microempresas. Se deja a las pequeñas empresas todavía en el régimen general. ¿Bajo qué definición microempresa en el 2003? Bajo la definición de 1 a 10 trabajadores y con los montos de la UIT que eran igual de ahora de 150 UITs, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa? Cuando se dan cuenta de que el régimen estaba por vencer, se dicta una norma y se amplía el régimen 5 años más hasta del 2003 al 2013. Y se amplía también para que el régimen laboral aplique a las pequeñas empresas, ¿no? Y entonces todos los trabajadores, y es importante, todos los trabajadores que celebraron contratos de trabajo durante la vigencia de esa norma tenían un régimen especial que se entiende que también era temporal, porque la norma establece que todos los contratos de trabajo celebrados en esa época se regían por los términos de la ley de ese momento, la 28015. Pero en el 2008 sale el decreto legislativo 1086, que crea un régimen, o regula, o más que crear, modifica el régimen, y lo que hace es crea un régimen permanente en el tiempo, ¿no? Siempre y cuando se cumplan las condiciones de ser micro o de ser pequeña. Exactamente, ¿no? O salir de ella. Efectivamente, siempre que seas micro y pequeña empresa. ¿Por qué se dice en este decreto legislativo que los contratos de trabajo, se dice expresamente, celebrados en el marco de la anterior norma, o sea, de la 28015, se rigen por los términos de esa norma? Porque era muy sencillo que, por ejemplo, un pequeño empresario, o un microempresario, perdón, o pequeño empresario que tenía un régimen que sabía que era temporal. Yo, trabajador, por ejemplo, en el año 2005, 2006, sabía que mi régimen era temporal, así me contrataron y dije, bueno, llegará el 2013 y tendré un régimen general, ¿no? Entonces se dice, mantengan esa perspectiva del trabajador de que su régimen va a ser temporal. No se lo cambien, porque es cambiar las reglas de juego en un tema laboral muy sensible. Entonces,
tenemos tres fases de la microempresa y pequeña empresa. Una microempresa de hace muchísimos años que tiene trabajadores o debería tenerlo bajo el régimen general, un régimen general de micro y pequeña empresa con una temporalidad que vence ahora en el 2013 y tenemos un régimen laboral de micro y pequeña empresa con una temporalidad permanente. Entonces, una misma figura empresarial tiene tres regímenes que hay que ir manejándolos y ese manejo dependerá mucho del momento en que se celebró el contrato y se inició la prestación del servicio. A ver, y esto es importante porque no es que toda la microempresa esté, digamos, bajo el amparo de una ley específica, si es la primera o la segunda, sino depende de qué momento se firmaron los contratos. Exactamente, en qué momento yo, trabajador, di mi consentimiento para trabajar en un lugar y qué marco jurídico tenía en ese momento. De acuerdo, entonces para ponerlo en sencillo, ¿de acuerdo? Según lo que me explicabas, el 27 de junio salió, por lo tanto a partir del 28 de junio del año 2008 se debería cumplir la nueva ley, digamos, de beneficios permanentes para las micro y pequeñas empresas. Claro. Si yo que es la que está rigiendo actualmente. Exacto. Si yo celebré un contrato el 1 de agosto del 2008, ¿no es cierto?, o a partir, como tú bien señalas, del 28 de junio del 2008, yo, trabajador, tengo un régimen laboral, que sabemos cuál es, ya siendo micro o pequeña empresa, que tiene una característica permanente en el tiempo. Si lo celebré en el 2005 o 2007, entonces tienes un régimen laboral que va a caducar en el 2010, porque el marco jurídico en el momento en que lo celebré decía que era temporal hasta el 2013. De acuerdo, entonces para circunscribir los contratos de los cuales estamos hablando y sobre los cuales se está hablando ahorita en el Ejecutivo, a ver si efectivamente se va a dejar vencer la ley o no, estamos hablando de todas las personas, todas las empresas y personas que firmaron un contrato laboral estamos hablando de julio del 2003 hasta el día 27 de junio del 2008. Sí. Ese es el tiempo, la temporalidad de la cual estamos hablando. Todas estas personas que firmaron contrato entre julio del 2003 y 28 de junio del 2008 son las personas que probablemente vayan a tener que pasar al régimen general si es que el Ejecutivo simplemente deja vencer la norma que dice te voy a dar 10 años. A la microempresa le decía, te voy a dar 10 años, para que tengas beneficios especiales para los trabajadores. Y efectivamente, es así. Y efectivamente tiene lógica. Pongámonos que mañana se cree un régimen especial de vacaciones, por ejemplo, y que todos los trabajadores tengan a partir del 1 de marzo del 2013, no 30, sino 15 días de vacaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos los contratos celebrados a partir del 1 de marzo, los trabajadores van a tener 15 días de vacaciones, los nuevos contratos. Pero no puedo afectar a los anteriores. Los anteriores tienen que vivir con los 30 días de vacaciones que exige la norma anterior. Entonces, depende mucho el momento en que celebre el contrato. Pero acá se está generando un problema. Sí. También. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa entonces, por ejemplo, si es que se deja vencer la norma? Estamos hablando de que todas las empresas que firmaron contratos siendo microempresas, digamos, entre el 2003 y el julio de 2003 y el 27 de junio de 2008, significa que si tienen a sus trabajadores con los beneficios temporales de la microempresa, que implicaba en ese momento prácticamente solamente 15 días de vacaciones, entiendo no CTS, etcétera, que es parte de lo que nos vas a explicar en un momento, automáticamente tienen que pagarle todos los beneficios a sus trabajadores si es que el Ejecutivo deja vencer la norma. Efectivamente. Todos los trabajadores que celebraron un contrato en el periodo que tú correctamente señalas van a pasar de tener los beneficios recortados a beneficios completos del régimen laboral de la actividad privada. Con lo cual los empresarios, las empresas tendrían que pagarle a esta gente que firmó en este tiempo, en este lapso, estos contratos, cuando estaban, digamos, que están actualmente gozando de esos beneficios, tendrían que pagarle ahora como el régimen general, absolutamente todos los beneficios sociales, 30 días de vacaciones, CTS, gratificaciones, absolutamente todo. Pero ahí viene la duda también. ¿Qué pasa entonces? Vamos a tener también a la vez dos microempresas con trabajadores que solamente por la fecha en que firmaron los contratos van a tener regímenes diferentes. Sí, una sola microempresa puede tener regímenes diferentes. Claro. Claro, una microempresa puede tener regímenes diferentes, ¿no? Es decir, una microempresa contrató a una persona en el 2007 y otra persona en el 2009. La empresa es microempresa actualmente, pero para ambas personas, a uno le paga el beneficio completo y a la otra no. Claro, los derechos que yo celebré en su momento laboral son irrenunciables. Y uno de los derechos era que este sistema laboral, este régimen laboral, tenía un tiempo de caducidad. Entonces yo no puedo dejar de cumplir con eso que celebré en su momento. Entonces por eso que una microempresa podría tener regímenes laborales distintos, ¿no?